Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la clase número 22 de este curso de reforma íntima dictado desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena por parte de Álvaro Vélez Pareja. Hacemos parte de este grupo, además de los invitados internacionales, nacionales, miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, la SEC, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca. Para iniciar, vamos a hacer una elevación de pensamiento desde Bogotá por nuestra hermana Nancy Aguilera de Sembradores del Camino. Adelante, Nancy. Buenas noches, muchas gracias. Saludo para todos. Les hacemos la invitación de siempre, unirnos en pensamiento, en sentimiento, y elevar este pensamiento de amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores de cada uno de los aquí presentes, guías y protectores de cada uno de los centros aquí representados, centros espíritas, mentores y guías de esta tarea, guías y protectores de nuestro querido Álvaro Vélez. A todos en amor les pedimos, nos acompañen, nos guíen, nos orienten, para que los conocimientos que recibimos a través de Álvaro sean de un buen nivel de comprensión, de interiorización, para que los podamos llevar a la práctica, nos empoderemos de ellos, para que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones estén dirigidas al bien, al crecimiento espiritual, material, al servicio, a la comprensión de nuestro compromiso en estas experiencias que estamos viviendo reencarnatorias. Así sea, gracias, Nancy. Y hoy tenemos la clase 22, no se me olvidaba decir el nombre, es la segunda parte del tema autodescubrimiento, autoencuentro y realización. Adelante, Álvaro, desde Cartagena. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Nuevamente aquí reunidos para seguir compartiendo todas estas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, específicamente sobre el tema de la reforma íntima, que tiene mucho material, son muchos cursos parecidos, muchos libros de donde tomar enseñanzas, libros dictados desde el mundo espiritual por mentores muy conocidos dentro del movimiento espírita y otros autores encarnados que han hecho sus aportes a lo largo de la historia, ¿no?, sobre este tema. Y hoy queremos referirnos nuevamente al tema del autodescubrimiento con relación al contenido del libro del mismo título, Autodescubrimiento, una búsqueda interior, dictado por la mentora espiritual Juana de Ángeles, a través del medium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, obra muy conocida. Personalmente es un libro que me gusta mucho, lo considero uno de los libros más profundos y más científicos de esta mentora espiritual, porque ahonda mucho en el tema de la profundidad del ser, ¿no?, en nuestra esencia espiritual, trascendente, el yo superior, el self, el sí, trascendente. Y ella muestra a lo largo de este libro que el libro de por sí daría para hacer un curso. Estuve contando los subtemas, daría para un curso de 45
semanas, casi un año. Ahí queda como planteada esta posibilidad de desarrollar un curso sobre autodescubrimiento, solamente en base al contenido profundo, complejo, bastante abarcante y muy científico de esta autora espiritual. Y que lo más probable es que muchos de los que estamos aquí lo hayamos conocido, lo hayamos leído. Cada uno tiene preferencias por algunos otros libros de Juana de Ángelis y este puedo decir que es mi preferido, aunque los demás también son muy importantes. Y vamos a ver apenas que los títulos de los capítulos, ¿no? Y algunos puntos importantes que hacen aportes a lo que hemos venido comentando. Entonces encontramos en el capítulo primero el ser real. Esto parecería una relatoría, pero vamos a tomar de allí todas estas enseñanzas. El ser real se subdivide en complejidades de la energía, interacción, espíritu y materia, y problemas de la evolución. Y tomemos algunas frases. Por ejemplo, en complejidades de la energía. Dice: electrónico regido por la conciencia. Ahí vemos también la sabiduría de este misionero de la ciencia que estuvo aquí en la Tierra, creador de la teoría de la relatividad y todo lo que conocemos sobre él. Pero muy técnicamente definió al hombre como un conjunto electrónico regido por la conciencia, un conjunto energético conducido por la conciencia, por el yo profundo. Y Juana de Ángelis también llama al espíritu energía pensante o energía inteligente. Dice ella, esa energía inteligente en su expresión original como espíritu pasa por una condensación de o periespíritu, que se encarga de concentrar y congelar las partículas que se manifiestan como cuerpo físico. Allí está planteada, en otros términos, digamos, equivalente la constitución del ser humano, espíritu, periespíritu y cuerpo físico, como expresiones de la energía en distintos niveles vibratorios, en distintos niveles de sutilización o niveles de densidad y concentración. Entonces, todo está interrelacionado. El despertar de sí conduce a la comprensión de la necesidad de transformar las energías y encaminarlas hacia un área para otra o hacia otra, para utilizarlas de forma provechosa, único recurso para gozar de salud. Entonces, nosotros estamos despertando, es un proceso largo de despertar del espíritu. Pero existe la necesidad de transformarnos, ¿no? De transformar las energías de que somos portadores, aunque algunas estén adormecidas en la profundidad del ser, y se van encaminando de una área hacia otra para utilizarlas de una forma provechosa como único recurso para gozar de salud. Allí está planteada pues la interacción. Y aquí más específicamente la interacción entre todos estos niveles vibratorios. El ser humano es un conjunto armónico de energías, constituido de espíritu y materia, mente y periespíritu, emoción y cuerpo físico, que interactúan en un continuo flujo unos sobre otros. Y ella en este libro plantea también el tema de la salud, ¿no? En donde hay un flujo y un reflujo de todos estos niveles interdependientes. Cualquier suceso en uno de ellos refleja en su correspondiente, generando cuando fuere una acción perturbadora, disturbios que se transforman en enfermedades y que para ser rectificados exigen renovación y reequilibrio del punto donde se originaron, es decir, que donde se
originan los disturbios, las enfermedades, las anomalías, los traumas, etcétera, los conflictos que en la profundidad del ser se transfieren por conexión, por interrelación hacia el cuerpo energético y del cuerpo energético al cuerpo somático, manifestándose como enfermedades, disturbios y desequilibrios. Entonces hay una interacción continua entre el espíritu y la materia. Y complementamos con esta frase. Lo que hemos hecho es tomar algunas frases significativas de cada uno de los capítulos para poco a poco ir comprendiendo esta etapa de profundización, porque estas obras de Juana de Ángelis no son sino una profundización o nada más y nada menos que una profundización de la doctrina espírita, porque es muy compleja. La acción del pensamiento sobre el cuerpo es poderosa, considerando que este último es el resultado de aquel. O sea que el cuerpo es resultado del pensamiento. Lo decimos, lo leemos, lo estudiamos, pero todavía no tenemos una comprensión plena de cómo se puede ser el cuerpo físico el resultado de lo que está en el pensamiento, en la mente, por medio de tramas intrincadas y delicadas del periespíritu, su modelador biológico, que lo elabora por medio de la acción espiritual en la reencarnación. Entonces, habiendo, por supuesto, una conexión directa y permanente entre estos tres grandes niveles, espíritu, periespíritu y cuerpo físico, con otros niveles intermediarios, podemos ver allí que es fácil comprender cómo puede haber, digamos, una interacción tan directa. Y cuando pensamos no tenemos la mínima idea de cómo eso va a actuar como energía poderosa en el cuerpo físico, produciendo salud o enfermedad. Bueno, entonces seguimos con otra de las frases. Y se refiere a los problemas de la evolución. Nosotros hablamos de la evolución como una de las leyes de la naturaleza y uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Pero muy pocas veces nos detenemos a analizar los problemas que tiene la evolución mediante la reencarnación. Y dice así: el estado de humanidad ya es una conquista valiosa en el curso de la evolución. ¿Cuál es ese estado de humanidad en el que nosotros ahora estamos transitando como espíritus inmortales en procesos evolutivos? Vamos transitando por distintas etapas. Empero es el paso inicial de un nuevo orden de valores. Son frases corticas, pero indican que nosotros como hombres, por esta etapa, hombres imperfectos, estamos en un paso inicial de un nuevo orden de valores desconocido, aguardando los incentivos para expandirlos, ya que yacen adormecidos Dios en nosotros, entre comillas, para la adquisición de la angelitud. Entonces, una vez más, en estas obras se corrobora el concepto de que el principio espiritual evoluciona a través de todos los reinos de la naturaleza, incluyendo el mineral, en donde pasa por la etapa de la insensibilidad. El otro día hablábamos de que varios autores coinciden en esto, autores encarnados y desencarnados, de que el espíritu duerme en el mineral y siente en el vegetal, en la etapa vegetal. Entonces, en el mineral está la insensibilidad, simbólicamente dormido, pero empieza a despertar durante la etapa vegetal. Después, digamos, se desarrolla un poco más el instinto y esas fuerzas en la etapa animal, y aparece la inteligencia, la razón, o se desarrollan más en la etapa hominal, pero no es la última. Es el inicio de un nuevo orden de valores que yacen adormecidos, simbólicamente Dios en nosotros. De la insensibilidad inicial a la percepción primaria y de ella a la sensibilidad
al instinto, a la razón, en escala ascendente, el psiquismo evoluciona, pasando a la intuición y alcanzando niveles elevados de interacción con la mente cósmica. Vemos así un párrafo cortico, sencillo, pero que cada renglón está abriéndonos como un panorama, porque allí nuevamente retoma el concepto de que hay una insensibilidad inicial en la etapa mineral, incomprendida para nosotros. Después, la sensibilidad en la etapa vegetal, instinto en la etapa animal, con sus grados también. Después, en la razón, en la etapa hominal, escala ascendente, el psiquismo evoluciona. Se va a desarrollar más adelante entonces la intuición y por supuesto el amor está en proceso de desarrollo. El amor no, y el sentimiento no están ausentes. Está el intelecto y el sentimiento, alcanzando niveles elevados de interacción con la mente cósmica. Entonces, cuando ya estamos pasando de la etapa hominal a la etapa de la angelitud, el ser va desarrollando distintos niveles de interacción con la mente divina, con la mente cósmica. ¿Y por qué aparece aquí el concepto de angelitud, que a muchos no agrada porque hace recordar algo prestado de la religión? Porque los espíritus no han encontrado un concepto que esté en nuestra psiquis más completo para hacernos entender que vamos caminando después de la etapa hominal a unas etapas superiores. De pronto hay otras doctrinas espiritualistas que les dan otro nombre acá, las entidades, y para que todo el mundo entienda, se habla de angelitud como la próxima etapa, pero no los ángeles dibujados por los pintores de la Edad Media, ni los ángeles de los pintores del Renacimiento como seres humanos con alas de aves, sino que ya sabemos que las alas fue la forma en que los artistas y los poetas encontraron para significar el grado evolutivo y la elevación de esos seres. Entonces, no había otro recurso que utilizar el concepto de las alas, elevación. Equipamientos existenciales. Allí, Juana de Ángelis nos habla del pensamiento, los conflictos y enfermedades, las distonías y sus consecuencias, y el ser emocional, porque somos seres intelectivos y somos seres emocionales, en mayor o menor grado. Predomina el uno, predomina el otro, se equilibran, se desarrollan y evolucionan. Veamos algo de esos equipamientos existenciales. Ante todo, el pensamiento. El pensamiento es la manifestación de la mente. A veces decimos espíritu, alma, mente, inteligencia, como sinónimos, porque no tenemos tantos recursos intelectivos ni esos vuelos para, digamos, establecer como una diferencia, ¿no? Pero esta frasecita aquí cortica nos va a ayudar. Porque, ¿qué es el pensamiento? La manifestación de la mente, que no depende de la materia. ¿Por qué lo dice allí? Porque allí está tocando las teorías que hablan de que el pensamiento era un efecto de la materia o del cerebro, a su vez originada en el espíritu. Es decir, la esencia es el espíritu. El espíritu tiene mente y la acción de la mente produce el pensamiento. Entonces, el espíritu posee la facultad mental que expresa el pensamiento en todas las direcciones, utilizando el cerebro humano para comunicar sus ideas con las demás personas. Un concepto bastante conocido y muy resumido aquí, que está primaria en nosotros. No necesitando de parámetros racionales, superando los límites de los datos de la razón, por expresarse de forma inusitada en el campo atemporal, viajando, concluimos nosotros, hacia el área de la paranormalidad y de las percepciones extrafísicas.
Aquí hay otro dato interesante, que nosotros estamos limitados por la razón que utiliza datos, que utiliza información. Pero va a llegar un momento en la evolución del espíritu, y allí nos estamos descubriendo poco a poco, en donde digamos que ya vamos a ir superando los parámetros racionales, ¿no? Porque el espíritu poco a poco va escapando a esta etapa muy importante, por cierto, pero la racionalidad en forma de datos secuenciales que utiliza la razón son necesarios en la etapa evolutiva en que estamos, pero después se va pasando a otros campos desconocidos, en donde el pensamiento pues es más holístico, es más abarcante, es más directo, pero aquí tenemos que ir por el 1, 2, 3, A, B, C, porque lo necesitamos así. Y habla de un campo atemporal, hablando del área de la paranormalidad y de las percepciones extrafísicas, porque el fenómeno de la paranormalidad y las percepciones extrafísicas superan los límites del espacio y del tiempo, como demostró la parapsicología con el tema, por ejemplo, de la precognición, cómo se podía conocer una cosa que todavía no existía. Era atemporal, percepciones atemporales. Y también, como vimos, que el libro se refiere mucho a los conflictos y enfermedades. Y tomemos una de las frases en las áreas de la afectividad y del comportamiento, que pueden ser evitados y solucionados gracias a una actitud de buena voluntad para consigo mismo y para con los otros, al permitirles el derecho de ser como son y no como les gustaría que fuesen. Entonces, muchos males, muchos conflictos y enfermedades van a surgir del descontrol en el campo de la emoción, de los sentimientos y de la conducta, pero que una vez nos hacemos conscientes de estas interacciones, empezamos el proceso de la reforma íntima, del mejoramiento para poco a poco ir saliendo de ese círculo vicioso de las emociones, los sentimientos y la conducta indebida o descontrolada o perjudicial para el prójimo o perjudicial para nosotros mismos. Vemos así entonces que el cuidadoso autoanálisis, por cierto, el autoanálisis es la base de la reforma íntima y del autodescubrimiento, sin carácter exigente ni condenatorio, para lograr el equilibrio y ayudará a desarrollar la tolerancia con relación a los otros, produciendo armonía interior. Entonces, en ese proceso de reforma íntima, tampoco podemos caer en el proceso de ser exigentes, ni con los demás ni con nosotros mismos, y mucho menos jueces condenatorios, sino imparciales hasta donde esto sea posible para poder, digamos, autoanalizarnos e irnos conociendo. De allí se derivan entonces distonías y sus consecuencias. Cuando ocurre la ruptura del equilibrio existente entre la conciencia y el cuerpo, irrumpen las enfermedades, las cuales expresan la reacción que ahora se establece. Entonces, esto quiere decir, pues claramente, de que hay una relación entre la conciencia y el cuerpo. La conciencia aquí es la profundidad del ser, el alma, el espíritu. Pero ese equilibrio se puede decir que nunca lo hemos tenido, salvo determinados momentos o etapas. No tenemos ese equilibrio, o cuando se pierde tenemos que trabajar en conseguirlo. La vida orgánica es el resultado de la armonía vibratoria del ser, que equilibra las células en los campos donde se aglutinan, dando forma a los órganos y estos al cuerpo físico, con sus complejidades
por medio de las cuales se manifiesta el psiquismo. Un error de comunicación entre la conciencia y el cuerpo favorece la desorganización molecular, facilitando la instalación de la dolencia. Entonces, como podemos ver, el libro Autodescubrimiento habla de la interacción de estos niveles vibratorios, pero también hace hincapié en este tema de las distonías y de los desequilibrios y de la armonía que tenemos que seguir trabajando entre estos niveles. Vemos así entonces otro capítulo que se llama Conciencia y Vida, incursión en la conciencia, conciencia responsable, conciencia y sufrimiento y examen del sufrimiento. No basta decir que el despertar de la conciencia, la expansión de la conciencia, sino que a medida que se va desplegando esa conciencia intelectiva, igualmente se debe ir desplegando una conciencia moral que nos da la responsabilidad de nuestros actos mentales, verbales y comportamentales, y que cuando se mal utilizan, en la etapa en que estamos va a originar dolor y sufrimiento. Veamos alguna frase de conciencia y vida. Incursión en la conciencia. Se hace indispensable la adquisición del conocimiento de sí, la profundización de la búsqueda de su realidad, deslindando los complicados mecanismos viciosos que impiden la marcha ascensional y no lo conducen a la realización total. Nosotros entonces, cuando leemos este libro y este capítulo, vamos a encontrar que la inmensa mayoría de los seres humanos estamos en un círculo vicioso, como mecanismos que se han establecido desde nuestras reencarnaciones anteriores hasta la reencarnación actual. Tenemos círculos viciosos que impiden la marcha ascensional porque tenemos una desorientación, porque no sentimos y no nos dedicamos a comprender las profundidades del ser y la importancia del espíritu o de las realidades espirituales sobre las realidades materiales. Adquirir la conciencia plena de la finalidad de la existencia en la Tierra constituye la meta máxima de la lucha inteligente del ser. Entonces, esa conciencia plena, así como se dice que la felicidad no es de este mundo y la perfección tampoco es de este mundo, la conciencia plena tampoco será de este mundo, pero sí podemos trabajar en lograr en la etapa actual el grado de conciencia al que podemos lograr o alcanzar de acuerdo a la etapa en que nos encontramos. Pero sí es importante entonces incursionar en esa conciencia. Repitiendo, no basta la conciencia intelectiva, sino la conciencia moral que nos hace responsables. Examen del sufrimiento. El cuerpo es el vehículo dúctil al pensamiento. O sea, el pensamiento moldea al periespíritu y el periespíritu moldea al cuerpo físico. No de una manera inmediata, pero sí de una manera efectiva que se logra con el tiempo, para bien o para mal. Sujeto a los sentimientos y víctimas de las emociones. ¿Por qué dice víctima de las emociones? Como si las emociones fueran mal. Porque normalmente, como imperfectos que somos, manejamos mucho las emociones desequilibrantes, destructivas, emociones dañinas que terminan reflejándose en el cuerpo y eso origina sufrimientos. Y dice así: el sufrimiento tiene raíces en acontecimientos infelices anteriores, vidas anteriores, cuya intensidad se vincula a la gravedad de aquellos. Por eso es inevitable. Es decir, el sufrimiento y el dolor que tenemos en la presente reencarnación es inevitable porque viene
como resultado de los actos equivocados del pasado, dependiendo de su intensidad. Generada la causa, son disparados los efectos que alcanzarán al infractor y lo convidan a la reparación, que ocurre cuando son detenidos los factores de la perturbación. Entonces, las causas del pasado disparan efectos hacia el presente, nos alcanzan directamente a nosotros y como originan dolor y sufrimiento y dificultades y enfermedades, terminan convidándonos a la reparación a través de la siguiente reencarnación. Y esa reparación, después del arrepentimiento y de la expiación, ocurre cuando son detenidos los factores de perturbación. Es cuando el espíritu se logra recuperar un poco y es cuando acepta venir a hacer una reparación del daño que hizo. Veamos aquí otro de las frases significativas que, como podemos ver, son frases bastante complejas. Y lo indicado es entonces estudiar el libro, volverlo a leer paso a paso sin carrera. Aquí solamente son mencionadas algunas frases de esta mentora espiritual. El inconsciente, el subconsciente y lo que los psicólogos han llamado algunas escuelas el inconsciente sagrado. No es término espíritu, pero ella lo trata. Veamos aquí. En términos generales, no es una clase sobre lo que es el inconsciente, porque hay tomos completos, como los que tenemos a la espalda, en donde se refiere a definir, después de muchos libros y capítulos, qué es el inconsciente. Y hay escuelas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, el inconsciente es el conjunto de procesos que actúan sobre la conducta, pero que escapan a la conciencia. Ese es el, entre comillas, problema del inconsciente, que es un conjunto de procesos que actúan sobre la conducta, pero escapan a nuestra conciencia y a nuestro dominio inmediato y a nuestro dominio directo, pero hay otros mecanismos que nos pueden ayudar. Generalmente en esa área, patológicamente pueden ocurrir disociaciones mórbidas, es decir, que para complicar las cosas, además de inconsciente, allí pueden suceder fenómenos patológicos mórbidos del psiquismo, dando origen a personalidades dúplex, ¿no? Personalidades múltiples o secundarias que al tornarse conscientes prevalecen por algún tiempo. Entonces vemos allí cómo en esa área del inconsciente pueden haber equilibrios y pueden haber desequilibrios actuando sobre nuestra conducta y escapando a nuestro conocimiento y a nuestra conciencia y a nuestro dominio. Pero está entonces algo más próximo, que es el subconsciente. Hay infinidad de definiciones sobre el subconsciente. Vamos a leer aquí lo que está en el libro. Consideramos al subconsciente como la parte del inconsciente que puede aflorar a la conciencia. Es decir, está estratificado. El psiquismo humano está estratificado. Inconsciente puro, inconsciente arcaico, inconsciente actual, en la clasificación que hizo el doctor Jorge Andrea dos Santos. Y entonces dice, y como Freud y todas esas escuelas de psicólogos, Adler, Jung y tantos otros, aceptaron esa estratificación del psiquismo humano, el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Pero entonces llaman el subconsciente una parte del inconsciente que está muy cerca de nosotros y que puede aflorar y en cierta forma puede ser abordado, alterando el comportamiento del individuo. Es el archivo cercano de las experiencias, por tanto automático, destituido de razonamiento, estático,
manteniendo fuertes vinculaciones con la personalidad del ser. Es él quien se manifiesta en los sueños, en los disturbios neuróticos, en los lapsus orales o de escritura, los llamados actos fallidos de la psicología freudiana, que se tornó responsable también por la conducta moral y social. Entonces, es un archivo de experiencias que se va estratificando, se va decantando, se va profundizando. Y cuando ella está allí constituido como subconsciente, ya no razona, sino que actúa. Y no sabemos por qué ni cómo actúa. Sin embargo, está un poquito más próximo de la conciencia, puede ser abordado con la ayuda de los profesionales o con el análisis, por ejemplo, de los sueños, de los actos fallidos, los lapsus, el chiste, el análisis del chiste. Hay por ahí algunos escritos que hablan de el chiste y su relación con el subconsciente. Y así. Entonces, se torna responsable también por la conducta moral y social. Por supuesto que el autoanálisis, el autoconocimiento, la autoobservación, cuando es llevado en forma de meditación y vienen las ayudas espirituales, poco a poco los espíritus, nuestro guía, nos va ayudando a reencontrarnos con ciertos elementos del subconsciente que pueden ser útiles y que van llegando para ser analizados, y si son problemáticos, pues poderlos trabajar y superar. Bueno, entonces, el inconsciente profundo, que algunos psicólogos transpersonales y mentalistas denominan como sagrado, es el depósito de las experiencias del espíritu eterno y del yo superior. Entonces, existe un inconsciente sagrado que, repito, Jorge Andrés dos Santos, médico espírita brasileño, denominó inconsciente puro. El inconsciente puro se refiere al yo superior. Después viene el inconsciente pasado, que se refiere al archivo de las reencarnaciones anteriores. El inconsciente actual, que es el depósito de lo que se adquiere en la presente reencarnación. Después el subconsciente y después el consciente. La identificación de la conciencia con ese ser profundo proporciona conquistar la lucidez sobre las realizaciones de las reencarnaciones pasadas en un panel de valiosa comprensión de causas y efectos próximos o remotos. Allí lo mencionan y es todo un capítulo, hay que leer para cantar más, pero se refiere al inconsciente sagrado, al yo superior y al ser profundo que todos tenemos o somos. No tanto que tenemos, sino que somos. Indudablemente propone este viaje interior, la búsqueda de la unidad, realidad e ilusión y fuerza creadora. Habíamos una de las clases es cómo la materia nos absorbe y nos ilusiona, y que todos estos procesos de meditación nos van a ir llevando poco a poco a nuestra naturaleza espiritual, a nuestra realidad interior. Es como un viaje hacia el interior. Y este libro está proponiendo la búsqueda de la unidad y se refiere a lo siguiente. Ser espiritual, el hombre es un incesante despertar. Por su naturaleza energética, se vincula a la angelitud y a través de su proceso de evolución conduce la herencia animal por donde transitó, permaneciendo en las amarras del instinto, y se esfuerza por la adquisición de la conciencia a fin de liberarse de él, o sea, del instinto, para favorecer la expansión de todas las potencias latentes que proceden de su origen trascendental. Entonces, nosotros tenemos un origen trascendental que es Dios.
nuestro creador. El principio espiritual evoluciona, pasa por todos esos reinos de la naturaleza en más o menos demorado según las experiencias y la voluntad de cada uno. Digamos que como transitamos por la etapa animal, arrastramos hacia la etapa siguiente, que es la etapa hominal, muchos de esos archivos, atavismos, ataduras que todavía no logramos superar. Es decir, como dice Juana de Angelis en una de sus obras, el depredador inconsciente, el depredador animal que aún traemos muy marcado, aunque ya estemos en una etapa superior. Cuando se habla de etapa hominal, esa etapa hominal es una amplia franja que tiene estratos, que tiene grados, desde el más inferior, los grados medios y los grados superiores de etapa hominal. Entonces, toda esta invitación que nos hace la doctrina espírita es esa búsqueda de la unidad, de identificarnos cada vez más con ese yo profundo que somos. Veamos aquí lo siguiente. También propone equilibrio y salud, trastornos comportamentales, terapia de la esperanza, plenitud, la meta. Esa es nuestra meta, además de la perfección, la pureza, la sabiduría, es la plenitud del ser. Y insiste en un programa de salud y dice así: desterrar del comportamiento cuanto sea posible, aquí con carácter prácticamente de urgencia, la crítica ácida y destructiva. Repetimos, desterrar del comportamiento cuanto sea posible la crítica ácida y destructiva, los conceptos groseros e irresponsables, las diatribas y los términos sarcásticos que envenenan el corazón y enferman el alma, porque se transfieren por los conductos del perispíritu hacia el cuerpo en delicadas y complejas patologías orgánicas. Recordemos aquellas concepción antigua de la acupuntura que habla de unos ductos de energía y que el perispíritu como cuerpo energético es un complejo energético también que tiene distintos niveles vibratorios y todos están interconectados como ductos y conductos de energía, de tal manera que nuestro comportamiento positivo o negativo, aquí se refiere ella a la crítica destructiva, los conceptos groseros y irresponsables, las diatribas, términos sarcásticos que a veces los utilizamos en la vida diaria que parece que no van a causar nada, terminan afectando el cuerpo físico en delicadas y complejas patologías orgánicas, complejas para los médicos que no saben, no encuentran, le hacen a la persona rayos X, laboratorio, electrocardiograma, tomografía, holter de presión y resonancia magnética y no encuentran porque son patologías complejas originadas en la mente. Pensar bien y correctamente permanece como primer ítem de un bien estructurado programa de salud. Ella propone en otras obras, digamos, un programa de salud, ¿no? Y acá dice que el primer ítem de ese programa de salud es el pensamiento bueno y correcto, a fin de que las palabras en la conversación no corrompan las costumbres, ofreciendo acciones estimulantes y edificantes para el bien general. Entonces, vimos que la conducta verbal es muy descuidada en el ser humano y que pensamos que no tiene ningún efecto, o algunos podrían verlo como fanatismo, como mojigatería, digamos, cuando se habla de tener un vocabulario sano. Y resulta que
la palabra es energía, la palabra tiene poder y aparentemente no hace daño, pero termina produciendo todos estos efectos saludables o enfermizos según la dirección que le demos, ¿no? Se refieren también en otro capítulo al ser subconsciente. Y aquí, en este capítulo, podemos darnos gusto viendo todos estos conceptos que proceden del mundo espiritual sobre el subconsciente, que hay que contrastarlo con lo que los psicólogos encarnados de los siglos anteriores han dicho sobre el subconsciente, el siglo XIX, XX y en la actualidad. Computación cerebral, reciclaje del subconsciente y el subconsciente y los sueños. Otro capítulo, Sicarios del Alma. ¿Cuáles serían entre otros, no son los únicos? En este capítulo de Sicarios del Alma se refiere al pasado, las lamentaciones del pasado, el tiempo perdido, los errores cometidos. Con relación al futuro, digamos que la incertidumbre, las preocupaciones, la ansiedad y el desconocimiento de nosotros mismos termina siendo perjudicial para nosotros mismos. Por eso es importante este proceso de autoconocimiento. Que entre los vicios mentales está la insatisfacción. Incluso tuvimos una clase tomada de estas obras. Los vicios mentales, la insatisfacción, la indiferencia, el pánico y el miedo a la muerte. Contenidos perturbadores como la rabia, que también son vicios mentales, resentimiento, lamentaciones, pérdida por la muerte y la amargura, vicios del alma. Los sentimientos son amigos o adversarios, va a depender de cómo los tomemos. El amor, los sufrimientos, estar y ser, abnegación y humildad, y triunfos sobre el ego y la conquista del sí. Triunfo sobre el ego se refiere a la infancia psicológica en la que permanecemos mucho tiempo, la conquista del sí, del yo profundo, como con liberación personal. Y aquí dice, una de las últimas frases. Allí empieza diciendo que en el libro de los espíritus, ¿qué viene a ser el espíritu después de su última reencarnación? Viene a ser espíritu puro, espíritu bienaventurado. Ella lo pone ahí como encabezamiento de este capítulo y dice así, el sí profundo, el sí es el yo, el self, el pleno es semejante a la transparencia que el diamante alcanza después de la depuración transformadora que sufre en el silencio de su sutilización molecular, librándose de toda imperfección interna por la que pasa y de toda impureza que lo reviste. Entonces, así como el diamante pasa por un largo proceso de sutilización y de purificación, así va a pasar el alma de cada uno de nosotros. Esa conquista es el inmenso desafío de la evolución de los seres. Bueno, entonces dejamos aquí el tema de hoy, pasamos a las preguntas. Digamos que un poquito incómodo por las malas señales, pero bueno, vamos a ver qué logramos rescatar en esta final de la clase. Bueno, Álvaro, yo tengo dos, se puede decir dos aportes y una pregunta. El primero es acerca del tema que varias veces mencionaste durante la clase de la evolución anímica, es lo que mencionaba Chico Javier en el programa Pinga y Fogo en Brasil, que fue grabado y se encuentra. Un aporte es una frase que lanzó Chico Xavier en el programa Pinga Fogo, que fue transmitido para gran parte de Brasil y que bueno, se encuentra grabado y que se encuentra en YouTube, lo pueden buscar. Él decía que, bueno, que Manuel le había dicho que el animal caminaba hacia el hombre como el hombre caminaba hacia el ángel.
Es un poco lo que se ha dicho en tantas frases de la evolución anímica. Bien, la otra es, aparte de los ángeles alados, y es que los primitivos, como las facultades anímicas han existido en todas las épocas de la humanidad, los primitivos, los hombres primitivos, al ver los espíritus desplazarse de un lugar a otro, volitar, lo relacionaron con la facultad que tienen las aves de volar, y las aves vuelan por las alas. Entonces, por eso imaginaron que estos seres, estos espíritus que se trasladaban con la velocidad del pensamiento, que se trasladaban de un lado a otro sin caminar, entonces ellos tenían alas. Entonces, por esta la confusión de espíritus o espíritus elevados con alas. Y la pregunta es el tema del chiste. No entendí. Chiste, la relación del chiste con el subconsciente. Ahí sí quisiera que me dijeras cómo es ese asunto del chiste. Bueno, así como los sueños son múltiples, ¿no? Los sueños tienen una causa orgánica en las primeras horas de la noche, de acuerdo a cómo esté nuestro cuerpo, nuestra digestión, la temperatura, la posición, la comodidad o la incomodidad en la cama. Eso por vía neuromuscular conectado con el cerebro dicen que genera imágenes, ¿no? Y hay estudios al respecto de cómo una sensación en el cuerpo produce un determinado sueño. A medida que va pasando la noche, empiezan a aflorar los sueños de carácter psicológico, pero que se pueden mezclar con los sueños de carácter fisiológico. Y ya al final, en la madrugada, que se han liberado muchos de esas cargas del subconsciente, empiezan a aparecer las experiencias espirituales como tales, como desdoblamiento. Pero cuando se analizan los sueños, después voy a lo del chiste, es difícil a veces saber separar qué imágenes corresponden a los sueños psicológicos, a los temores y a los deseos, y qué imágenes corresponden a lo que el espíritu vio en el mundo espiritual. Entonces, la psicología freudiana y algunas otras escuelas, que no recuerdo bien los nombres, ya Freud había planteado el hecho de que el chiste tiene un contenido subconsciente, tanto para el que lo refiere, como, o sea, tanto para el que lo elabora, como para el que lo disfruta, ¿no? Porque en el chiste está el contraste y está el absurdo y está el ridículo. Entonces, Freud y sus seguidores dijeron que cuando uno se ríe de un chiste o le gusta un chiste, está, sin darse cuenta, manifestando algo que va dentro del subconsciente. Más o menos así es la idea, que Proyectando. como una proyección allí, ¿por qué nos hace reír un chiste y por qué hay otros que no nos gustan nada? Que lo cuentan y es como, no le veo nada de gracia a ese chiste. No sé por qué se ríen de eso, en cambio otros sí. Entonces hay algo ahí que, analizando el tipo de chistes que a uno le gusta, analizando los sueños, analizando los lapsus lingüísticos y los lapsus al hablar y al escribir, se van sacando cosas que están allí muy cerca del subconsciente. Hasta allí sé. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere aprovechar estos 2 minutos que nos quedan todavía? Bueno, se fue la imagen, la voz. ¿Quién más quiere hacer una pregunta a Álvaro? ¿O un aporte? Buenas Carlos, noches. de la OZ. Sí, bueno, buenas noches. No, es bastante interesante porque nuevamente el contexto espírita que se está manejando abre las puertas a la evolución de la ciencia también,
cuando encontramos hoy en día que la misma ciencia está planteando que el ser humano es un conjunto multidimensional. O sea, ya no nos hablan solamente del cuerpo físico, el magnetismo, sino las diferentes dimensiones que maneja desde el psiquismo con todas sus facultades que la vienen planteando, y la intervención del pensamiento, cómo transforma el pensamiento la materia. Ya eso es parte de la investigación científica actual que está dentro del contexto de los fenómenos espíritas. Entonces, para nosotros es interesante este documento para releerlo y encontrar ahí lo que ya está planteado dentro de nuestro contexto. O sea, esto es excelente para el desarrollo del conocimiento nuestro. O sea, interesante. Felicito al hermano. Muchas gracias. Bueno, y para Carlos y para todos los otros líderes aquí presentes de los diferentes grupos, de Paso Ángelis, Sembradores del Camino, ya Álvaro hizo una propuesta de que este libro se puede hacer en también un curso. Entonces, ahí está la propuesta lanzada por él. Pues no nos vamos a poner de acuerdo ahora, pero sí estaremos oyendo sus opiniones. Nancy, adelante. Gracias, muy amables. Pues yo también estaba pensando en en el tema con relación a todos los aportes que ya hay desde la investigación, desde la neurociencia y los espíritas que han profundizado en la neurociencia frente a cómo se nos ha venido comprobando toda la teoría de nuestro desarrollo del cerebro. Ustedes saben que ese es un tema que a mí también me ha interesado. Lo vengo estudiando desde el año 2000 sobre qué es el cerebro. Marlene Nobre nos hace grandes aportes, André Luis también. Entonces, no sé si mi propuesta es no solamente de ese libro, sino definir el tema. Me parece, yo les había comentado sobre un libro que editan a raíz del Congreso de Neurociencia y Espiritismo que lo realizan en el Uruguay en el año 1918. Y sobre eso hay bastantes aportes de Marlene Nobre, de Sergio López, y los encontramos también referenciados de alguna manera en el libro de Evolución en dos mundos de André Luis y en el mundo mayor. Entonces ahí hay mucho documento. Entonces no sé cómo hacer un seminario, sí, pero basados en un tema específico en el cual recurramos a todas las referencias bibliográficas que podemos encontrar relacionadas con el tema. Es mi propuesta. Haciendo énfasis a la condición del espiritismo como es ser ciencia, a través de la ciencia hacer la comprobación de toda la teoría y el conocimiento de nosotros como seres humanos y nuestra relación de la condición espiritual. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Con relación al orden de los cursos, estaba por informarles, ¿no? Que hace como 10 años dictamos en la Sociedad Espírita un curso titulado Salud del Alma, Salud del Cuerpo, que tiene que prácticamente el contenido de parte de este libro y de los demás libros de Juana de Ángelis, y tomando enseñanzas del libro de los espíritus, de los libros de André Luis, de Manuel Filomeno de Miranda y de Emmanuel, logramos formar un curso titulado Salud del Alma, Salud del Cuerpo, para mostrar esta interacción y el origen espiritual de las enfermedades. Ese es un curso un poco más corto, porque el de autodescubrimiento tendría que ser un año completo. No, pero Por lo también menos 45. se podría hacer 2 capítulos por jornada y sale la mitad del tiempo. También podría ser. Si tú hablabas de 45, podrían salir 20, porque es que más de 30 ya también se vuelve como demasiado extenso. Y se pierde bastante material porque habría que ir, no se podría profundizar mucho. Pero la propuesta mía es que hagamos primero el de salud del alma, salud del cuerpo, porque es más concreto y más práctico, más nos interesa. El otro
es, digamos, un poquito más abstracto. Y salud del alma, salud del cuerpo es más práctico y tiene que ver con nuestra vida diaria. Así Ya es. nos pondremos de acuerdo. Ya nos pondremos de acuerdo. Correcto. Bueno, Bueno, entonces, con Nancy, tomando la propuesta de que tomáramos de las 20 clases, sacáramos 3 preguntas para conformar allí un cuestionario y que sirva de evaluación del estudio que se ha realizado. Nancy está haciendo ese trabajo de elaborar las 3 preguntas por cada tema. Y después que las revisemos, se estaría distribuyendo a todos los asistentes para que después en una siguiente reunión empecemos a dar las respuestas voluntariamente a cada una de las preguntas y que las personas tendrían una semana. Nancy calcula que martes, lunes o martes, ¿no? Y me redondea la idea de la propuesta, Nancy. Sí, señor. Martes a más tardar estarles enviando el cuestionario. El interés, como hablábamos con Alvarito, no es evaluar como tal, sino hacer una autoevaluación. De tal manera que las preguntas allí desarrolladas nos sirvan a nosotros precisamente para revisar qué aspectos de los tratados, conceptos tratados, nos han quedado algún vacío para poder ser resueltos en esa actividad. Entonces es una evaluación y acompañamiento para profundizar un poco más en cuanto a los conceptos que hemos ido desarrollando a través del curso. Esa es la propuesta, ¿no es cierto? Perfecto. Eso está muy bien. Lo que no Así se que, evalúa, no se sabe cómo quedó, ¿no? o sea que ya el martes tendríamos los cuestionarios y se les enviarían a todos los correos que Abel tenga, ¿no? Sí, eso O en los grupos, Sí, me lo pasan y yo lo paso como un ejercicio del curso. sí, ok, perfecto. Así quedamos. Bueno, Álvaro, nos cierras entonces con la oración. Así que bueno, entonces en Hoy te martes has desmaterializado y te has materializado varias veces. ¿Ah? Efectos físicos aquí. efecto físico, ahí vamos progresando poco a poco. Entonces quedamos en que martes se estaría haciendo llegar el cuestionario y no sé cuál sería el mecanismo, si por correo, por el WhatsApp, No, por el de siempre, el de WhatsApp. su El de senda. WhatsApp. Sí. Ok, Sí, los la grupos verdad de... yo creo que es más fácil manejarlo por WhatsApp. Como tú me decías, Alvarito, en un documento Word, para que sea fácil descargable, diligenciable y luego poderlo trabajar. Sí, señor. Bueno, concluimos por hoy con la oración.